Quiero que comencemos reflexionando sobre la situación actual que vive el mundo. Toda la sociedad, la llamada sociedad global, todos los continentes, todos los países, las distintas realidades en el mundo, y la nuestra, la realidad nacional peruana, no escapa a esta situación. Desde el primer trimestre del año 2020, viene todavía enfrentando una situación de una grave crisis sanitaria a escala global. Una crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus, una enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que se expandió rápidamente por distintos territorios y que obligó a los estados a tomar una serie de medidas e implementar una serie de mecanismos orientados al control del contagio, orientados a poder gestionar la respuesta para atender los casos de las personas, de la gran cantidad de personas que se infectaban con este virus y que incluso llegaban a estadios críticos, muchos de ellos a finales desafortunados, como la pérdida de la vida, ¿no? Lo cual ha impactado seriamente en muchas familias, en muchos hogares, en muchas colectividades, en muchas comunidades. Con el propósito de controlar, se optó entonces por el confinamiento, por ejemplo, que fueron una de las medidas. El confinamiento, el denominado aislamiento obligatorio, ¿no? Y la implementación de una serie de medidas, ¿no? El distanciamiento físico entre persona a persona, el uso de gel o alcohol, inicialmente el uso de guantes quirúrgicos, el uso de la mascarilla, la prohibición de las reuniones o concentración de personas, entre otros mecanismos que todos ustedes, que todos hemos experimentado en lo que van de este tiempo, de esto, prácticamente más de 2 años. Claro, pero esa es una mirada eminentemente objetiva, y cuando digo objetiva, de algunas cuestiones que se pueden ir verificando, pero desde la perspectiva sociológica hay algunas cuestiones que precisamente con el respaldo de la fundamentación teórica que proporciona la teoría sociológica, podemos tener una aproximación para acercarnos a la comprensión de determinadas realidades, como lo demostraré luego con datos empíricos. Y cuando hablo de datos empíricos, me refiero a datos verificables. En este caso, de aquí en adelante, en todas las sesiones que tengamos, cuando haga uso de la expresión o del concepto empírico, me estaré refiriendo a lo verificable por los sentidos, lo empírico, no a su concepto que alude a lo que no es profesional, a lo que no tiene una pericia, a lo que no tiene una experiencia, a lo que no tiene un conocimiento sólido. O sea, lo empírico en términos académicos y científicos es aquello que se puede verificar. Esta reflexión inicial que les presento, que procede de la realidad concreta, nos ayudará mucho a comprender por qué es importante la forma como ha ido evolucionando a lo largo de la historia y de la humanidad los modelos o los fundamentos en la que la sociología observa los problemas de la realidad. Como lo habíamos sostenido ya en la reunión anterior, desde la perspectiva sociológica existen, al menos desde el punto de vista clásico contemporáneo, dos grandes formas de observar la realidad. Una forma, aquella que observa las grandes estructuras
¿no? Como por ejemplo el desarrollo, el mercado, la política, el Estado, etcétera, ¿no? Y otras formas de observar la realidad a nivel de las microestructuras, es decir, de las relaciones o de las interacciones en el plano de los individuos, lo que podríamos denominar, claro, con algunas advertencias, como la vida cotidiana, el día a día de las personas. Entonces, esto que tenemos aquí a la vista, que es la cita textual extraída de un artículo de mi autoría que se publicó en el año 2020, dice lo siguiente, ¿no? Dice que la pandemia de COVID-19 no es la causante de la crisis multidimensional, es decir, la crisis económica, política, social, que venimos observando en la realidad nacional. La pandemia surgió en un contexto de crisis estructural, fundamentalmente económica de alcance global, y en un proceso de crisis política y legitimidad del poder político de los estados. La pandemia es el acelerador de los efectos de esta crisis estructural. ¿Qué significa esta expresión? La mayoría, o quizás casi todos, hemos observado y seguimos observando a través de los medios de comunicación que esta denominada pandemia es la causante de todos los problemas que ahora existen, por ejemplo, en la realidad nacional. O sea, por culpa de la pandemia existe la brecha digital. Por culpa de la pandemia tenemos problemas en la economía. Por culpa de la pandemia existe la pobreza. Por culpa de la pandemia existe contaminación ambiental. Por culpa de la pandemia existen problemas sanitarios. Por culpa de la pandemia existen problemas de seguridad. Por culpa de la pandemia existe la corrupción. Por culpa de la pandemia existe inseguridad. Por culpa de la pandemia existe mala educación, mala calidad de salud. O sea, todos los males estructurales de la sociedad peruana ahora se responsabiliza a la pandemia. Bueno, eso no es verdad, pues, pero los medios de comunicación así lo hacen mostrar, así lo pretenden mostrar. Entonces, esta denominada crisis multidimensional porque de varias dimensiones, como he mostrado acá, en el campo de la seguridad, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la moral, en el campo, etcétera, etcétera, económica, social, política, es una crisis de vieja data en la realidad peruana, ¿no? Y esa crisis responde al menos a dos aspectos fundamentales. Una, llamada crisis estructural. La crisis estructural, entiéndase por crisis estructural como crisis económica. Ya los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, el organismo especializado en los estudios de economía y sociedad en América Latina, y otros organismos generadores de conocimiento, habían ya estimado desde aproximadamente el año 2015 que en el mundo, 2015, en el mundo se apreciaba una tendencia a un decrecimiento de la economía, o sea, una caída de la producción del Producto Bruto Interno, de la producción económica. América Latina también estaba en ese declive, prácticamente aproximarse a indicadores muy próximos o por debajo de la crisis del año 2009. 2015 venía la advertencia. Crisis estructural. Y ese segundo otro elemento es la denominada crisis política. La crisis política
que también los medios de comunicación nos muestran como que el Perú está en crisis política porque Castillo ganó las elecciones y porque Keiko perdió las elecciones, entonces el Perú entró en crisis política. Eso tampoco es verdad. No es verdad porque la crisis política es una característica, una constante de la realidad política peruana y también es de vieja data. Si nos remitimos aquí a 20 años atrás nada más, vamos a ver que las crisis políticas son una característica, una constante que vienen, por ejemplo, desde García en el primer gobierno, Fujimori y todo el periodo dictatorial de Fujimori, hacia Paniagua, hacia Toledo, hacia García, hacia Humala, etcétera, etcétera, etcétera. Son una constante, ¿no? Entonces, este proceso de crisis política, ¿cómo se expresa? Se expresa en la desconfianza que tienen los ciudadanos en las instituciones del Estado, se expresa en la pérdida del principio de autoridad. Todo el mundo hace lo que le da la gana y no respeta la autoridad, ¿no? Y eso se vio incluso en la propia etapa del confinamiento, cuando el Estado, además, desconociendo los niveles socioeconómicos, los estratos socioeconómicos y la diversidad cultural, implementó medidas que no tenían mayor forma de comprensión, que chocaban con una realidad nacional, orientados al confinamiento. La mayoría de la población se gana el pan del día trabajando día a día. Menos de la cuarta parte de la población tiene un trabajo formal, menos de la cuarta parte. Y muchos de estos perdieron el trabajo durante la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque la estructura económica del país no tenía la capacidad de soportar el brindarle alguna asistencia económica a este personal, a pesar que las actividades laborales estaban paralizadas. Crisis económica estructural. ¿Cómo se expresa esta crisis política y cómo se expresa esta ilegitimidad del poder político y de los estados? En la desconfianza ciudadana en el Estado y en sus instituciones. ¿Y por qué esto es grave? Porque es la fortaleza de las instituciones, ojo, la fortaleza de las instituciones sobre las que se soporta y sobre las que se erige y se consolida el poder político, el Estado. Y si no hay confianza ciudadana en las instituciones, hay una deslegitimidad institucional, entonces estamos frente a una grave crisis política. La pandemia ha sido una variable importante, por supuesto que ha sido una variable importante y no la podemos negar ni desconocer porque es un hecho objetivo que está allí presente en la realidad. Y esa variable ha tenido un comportamiento de manera que todos esos problemas multidimensionales se han acelerado. Todos sus efectos se han acelerado. La pérdida de empleo, el menos acceso a educación, menos acceso a salud, menos acceso al mercado laboral, menos oportunidades para los jóvenes para que puedan estudiar, hogares con familias desestructuradas, ¿no? En el ámbito económico, crisis económica en el mundo. Todos estos temas que hemos venido observando en los últimos meses, como por ejemplo el incremento de los precios, eso responde a una estructura económica global. Y eso responde a otros aspectos vinculados, como por ejemplo a los conflictos en el ámbito internacional. Entonces, a partir de esta reflexión, lo que pretendo señalar es que existen formas de observar la realidad. Una primera forma es en el plano eminentemente de la estructura. Y ese plano estructural tiene que ver con lo que ocurre aquí, ¿no? Lo que se expresa aquí, desde aquí hasta aquí. Esto vendría a ser lo estructural. Esa es una forma. Y la otra forma tiene que ver con el plano eminentemente coyuntural.
que se expresa desde aquí hasta aquí, que viene a ser lo que comúnmente llamamos la coyuntura y la estructura. Y estas manifestaciones de la crisis multidimensional que tenemos aquí a la vista, estas manifestaciones, todos estos problemas, ¿no?, son consecuencia de la crisis estructural y que se vivencian y se experimentan en la vida cotidiana de las personas, ¿no?, en la vida cotidiana de las personas. Muy bien, entonces, dos dimensiones de observación de la realidad social. Un grupo de sociólogos, principalmente los llamados clásicos, ordenan sus niveles de observación de la realidad en el plano eminentemente estructural, y otros sociólogos ordenan sus análisis en el plano eminentemente coyuntural. Pero surgen algunas alternativas, como la de Anthony Giddens, por ejemplo, quien sostiene que la sociología como disciplina científica puede abocarse tanto a observar como objetos de estudio aspectos que ocurren a escala global como aspectos que ocurren en el plano cotidiano e incluso las denominadas relaciones efímeras. Estas cifras que tenemos a la vista, señoritas y jóvenes, lo que muestran, por ejemplo, es mostrar parte de lo que yo denomino la crisis multidimensional. Quisiera hacer acá una indicación. Esta cita textual y el texto completo ustedes lo pueden encontrar accediendo a través de este enlace que está aquí en la parte inferior. Hay un enlace que ustedes pueden recuperar. Es un artículo de investigación que fue publicado por Claxo en el año 2020. Es un artículo que tiene muchísimas leídas por distintos sectores académicos, sociales y políticos de América Latina, ¿no? Es un artículo que analiza las crisis y las consecuencias de la forma de haber abordado por parte del Estado peruano el problema de la pandemia. Parte de esa realidad multidimensional y que podemos extraer como la realidad educativa del Perú, en el contexto de esta crisis sanitaria, mire los datos que nos muestra, ¿no? O sea, la realidad educativa mirada en el escenario pandémico. O sea, no es que el escenario pandémico hizo que estas cifras sean así. No. O sea, ya previamente el modelo de desarrollo peruano no se ha preocupado por darle un mayor acceso de conectividad a los hogares, a las familias, a las personas, para que puedan disfrutar del acceso a la información a través de plataformas digitales. Y miren las consecuencias y los resultados, ¿no? A partir de los datos que analizamos de la Encuesta Nacional de Hogares, datos tomados del cuarto trimestre del año 2020, la Encuesta Nacional de Hogares es un trabajo de investigación estadística que cada trimestre elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática. O sea, vamos a hablar con la evidencia, jóvenes. Vamos a hablar basados en datos empíricos, no a partir de lo que nos parece o lo que creemos o lo que nos gustaría, ¿no? Esas son otras cosas. ¿Qué encontramos? Que el 73% de los estudiantes reciben sus clases por WhatsApp. ¿Se imaginan ustedes que esta asignatura la estemos cursando por WhatsApp? ¿Cómo? ¿A través de mensajes de texto? ¿Cómo? ¿A través de notas de voz? ¿Cómo? ¿A través de videitos? ¿Cómo? ¿A través de cargar archivos en el WhatsApp? ¿Cómo? ¿A través de enlaces que puedo compartir tomando de páginas de internet, de videos, de esa forma? O sea, mire, el 73% de estudiantes reciben sus clases por WhatsApp. 73%, esta es una realidad que nos muestra que gran parte de los estudiantes no tienen acceso a plataformas electrónicas, como por ejemplo, ni siquiera una sala de videoconferencias como Meet, Zoom,
y otras, menos a Teams, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere contar pues con un plan de datos, ¿no? Al menos en WhatsApp las empresas de telefonía nos hacen creer que existe el internet gratis, ¿no? Nos hacen creer, bueno, no existe internet gratis. Eso no existe. Necesitamos estar conectados a alguna red. Y un 11% reciben sus clases a través de la radio tradicional, la radio transistores, ¿no? O una radio a través que podemos escuchar por el teléfono, ¿no? Un 11%. Esto principalmente en las zonas que están alejadas de las ciudades, ¿no? Claro, también utilizan otros medios, ¿no? Para poder acceder a los contenidos de sus clases, de las clases a distancia, ¿no? Las llamadas clases a distancia. Plataformas virtuales en menor proporción, televisor, email, entre otros recursos. Pero el dato alarmante es este de acá. El de 73% de los estudiantes reciben sus clases por WhatsApp. Esta es la realidad educativa observada en el contexto de la pandemia. Este es el dato nacional, el dato agregado a escala nacional. Y hay un 65% de estudiantes que reciben sus clases en interacción con el profesor, ¿no? Es decir, a través de medios virtuales, pero que pueden interactuar, comentar, conversar como nosotros lo hacemos o lo vamos a hacer todas estas semanas. Pero hay un 83% que solamente interactúa con documentos escritos. Nada más, o sea, no tiene la posibilidad de la retroalimentación. Entonces imagínese el resultado de los logros de aprendizaje. No tiene esa posibilidad de la retroalimentación. No tiene la atesorada oportunidad de hacerle preguntas al profesor o de cuestionar lo que el profesor señala o de presentar nuevos aportes en clase esos estudiantes. Es la razón de ser del proceso de enseñanza. El estudiante no tiene por qué creer lo que el profesor dice. El estudiante debe de tener una alta capacidad de refutación a lo que el profesor dice. El estudiante debe de tener una enorme capacidad de crítica a los materiales que el profesor les entrega. El estudiante no debe de ser un solo receptor de discursos, un solo receptor de monólogos o un lector acrítico. El estudiante necesita documentarse para que precisamente cuente con las herramientas teóricas y metodológicas para cuestionar, refutar y criticar lo que se discute y se presenta en una sesión académica. Pero basado en la evidencia, no en el que me parece, no en el que yo creo, no en el que yo leí en el comercio, no en lo que dijeron en la televisión, sino basado en la observación de la realidad, pero debidamente fundamentado en datos, en estadísticas, en testimonios, en teoría científica, en procedimientos. Entonces, este 83% es simplemente un formalismo que no va a alcanzar los logros educativos, como probablemente también, y esta sí es una conjetura, que este 73% pueda no lograr esos resultados esperados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una realidad dramática, la del Perú. Dramática. Y esta es solo una parte de la realidad educativa. O sea, todavía no estamos evaluando las habilidades digitales de los docentes. Todavía no estamos mirando las habilidades informacionales de los estudiantes. O sea, y la realidad nos dice y nos dicta que existen profesores que no saben ni prender una computadora, ¿no? Como también existen estudiantes que no saben diferenciar entre información falsa y verdadera, o entre información científica válida y entre información científica no válida. Entonces, estas son parte de las habilidades informacionales que tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestro proceso educativo. Un dato más. Estas son otras cifras de esa misma realidad educativa del Perú en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.
Y también los datos son alarmantes. Alarmantes, pero que muestran una enorme capacidad de adaptación, una enorme capacidad de poder superar y revertir los escenarios de crisis y de avanzar hacia una mejora de las condiciones de manera individual. Entonces, miren cómo se conectan la observación estructural, el tema de la pobreza, el tema de las condiciones, el tema de las políticas públicas, con las intenciones o los intereses o los objetivos individuales. ¿Qué dicen los datos? Es decir, la evidencia empírica. Aquí analizamos el primer trimestre del 2021, de la misma fuente de información, la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, una investigación estadística del INEI. El 45% de los estudiantes que cursan clases a distancia y que utilizan plataformas virtuales, pues se conectan a través de un celular sin plan de datos. ¿Qué les parece? 45% de los estudiantes peruanos que cursan clases a distancia mediante plataformas virtuales se conectan a través de un celular sin plan de datos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Por eso decía que esto muestra una gran capacidad de adaptación, que esta gente tiene estrategias de sobrevivencia, así se llama el concepto de la categoría sociológica, estrategias de sobrevivencia, y tiene una enorme voluntad por revertir las situaciones de crisis. Es decir, allí ya se construyen pequeñas relaciones de la vida cotidiana que van generando unos cambios en las nuevas estructuras, y a eso se refiere Anthony Giddens, pues. Es decir, se conectan al Wi-Fi del vecino, se conectan al Wi-Fi de algunos establecimientos comerciales, o ven la forma de poder satisfacer sus necesidades de educación. Por eso que por ahí surge, cuando empecemos a estudiar el funcionalismo, ¿no?, que es otra corriente de la sociología que, como consecuencia del proceso de evolución del pensamiento sociológico, encontraremos una expresión por allí que dice: el que tiene quiere más, y el que no tiene quiere algo. Claro, es muy cómodo para quienes disfrutamos, y yo personalmente me siento afortunado. Probablemente yo no tengo gran riqueza material, al menos soy feliz con lo que tengo, y en plena crisis me siento afortunado, primero, de tener trabajo, segundo, de poder conversar con ustedes, tercero, de poder disfrutar de un sistema de conectividad para poder cumplir con mis labores como profesor y entender la situación de ustedes. Me siento afortunado y trato de aprovechar al máximo lo que esta oportunidad me brinda, porque también conozco el otro lado, o sea, también conozco la carencia, y por eso entiendo las situaciones, ¿no? Entonces, el que tiene quiere más, ahí viene la ambición, pues, y luego terminan presos, ¿no? Y el que no tiene quiere algo. Claro, también puede venir el exceso y se puede caer en algunas conductas antisociales, ¿no? Otro dato que nos dicta la realidad, partecita de la realidad educativa peruana, es que más de la quinta parte de los estudiantes, el 21%, accede al contenido de sus clases a través de llamadas telefónicas. ¿Se imaginan ustedes que nuestra clase, que son 88, 89 estudiantes, cómo podríamos sostener el desarrollo de la asignatura de sociología mediante llamadas telefónicas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Imagínense, más de la quinta parte, es un montón. O sea, de cada 10 estudiantes, ¿no?, 2 acceden a sus clases mediante llamadas telefónicas. Se están escuchando ahí por teléfono.
¿Pero a quién? Al profesor. Pero no escuchan la interacción de los otros estudiantes. ¿Y ustedes creen que esas llamadas telefónicas puedan estar conectadas, por ejemplo, 2, 3, 4 horas? O sea, esto es solamente una parte de la realidad educativa. Solo una partecita de la realidad educativa, que ocurre en una crisis multidimensional, en una crisis mucho más compleja, pues, ¿no? Es decir, hay una crisis de la democracia, hay una crisis de ciudadanía, hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de la confianza en las instituciones y también hay una crisis para poder entender las formas de relacionarnos política y socialmente. Estos datos son más alarmantes también. Y acá yo encabezo diciendo lo siguiente, digo, acá vamos a ver el primer cuadrante, el que está en la parte superior izquierda. Esta es parte de la realidad sociopolítica, la situación de la ciudadanía y el estado de la democracia en el Perú. En pleno siglo XXI, ¿no? Nos dicen que vivimos en el mundo de la modernidad, en el mundo de la posmodernidad, ¿no? Ya. Y a 200 años de proclamación de la independencia, acá hay algo importante que estoy precisando, proclamación de la independencia, no estoy diciendo de la independencia, 200 años de proclamación de la independencia, miren estos datos. 60% de peruanos no saben qué es la democracia. 60%. 57% de peruanos, de los que declaran sí saber qué es la democracia, consideran que la democracia funciona mal. Y funciona mal para un 88% debido a los políticos. Y más del 60% considera que en el Perú se respeta poco o nada la libertad política. Eso explica en parte los insultos en las redes sociales convencionales entre uno y otro grupo, ya sea a favor o en contra de sus candidatos o de sus preferencias políticas y electorales, y los insultos hacia los candidatos. O sea, no se respeta la libertad política, a pesar que la Constitución dice que se respeta la libertad política, ideológica, filosófica, religiosa. En la práctica eso no ocurre, en la vida cotidiana eso no ocurre. O sea, en la vida, ¿qué sería lo coyuntural o cotidiano? ¿No es cierto? Sería la falta de respeto entre un ciudadano que va por la opción A y un ciudadano que va por la opción B. Eso sería lo coyuntural, lo cotidiano. Pero como eso es tanta incidencia, es tanto en cantidad, genera una estructura. Esa estructura se llama desconfianza ciudadana y esa estructura se llama pésima calidad de las relaciones sociales en el Perú. El Perú es una sociedad en donde sus relaciones sociales son de muy baja calidad. O sea, no sabemos respetarnos y no queremos entendernos, porque no queremos conversar, porque hemos perdido la posibilidad de dialogar y hemos perdido la posibilidad o la condición humana de entender al otro. Y más aún si ese otro pertenece a otro grupo social. O peor aún, ahora en el escenario que vivimos, se identifica con determinado partido, con determinado candidato. Peor todavía. Esa es la vida política no solo del Perú, señoritas y jóvenes, esa es la vida política de América Latina. En los últimos 200, 300, 400, 500 años. Por eso decimos que hay una crisis de legitimidad del poder. Eso no es reciente, crisis política en el Perú no ha surgido en el primer trimestre del 2021. No. Y en cuanto al régimen político, cuando se le pregunta qué régimen, ¿no?, usted está de acuerdo, bueno, hay un 14% que no le interesa si el régimen puede ser democrático o el régimen puede ser autoritario, dictatorial, no le importa. No le interesa. Recuerden que este 13%
es de aquel grupo, ¿no? O sea, más o menos del 40% que dice saber qué es la democracia. ¿Cómo no vamos a saber qué es la democracia? Te pueden decir muchos, ¿no? Bueno, existen peruanos que no lo saben. ¿Por qué? En parte esto se explica que el modelo educativo, la estructura, no construye ciudadanos, la coyuntura, la estructura y la coyuntura. Y la universidad pública, en términos generales, no construye estudiantes críticos. No construye estudiantes críticos. Una cosa es ser crítico, o sea, que tiene un pensamiento, que tiene una estructura, que tiene un fundamento, que utiliza datos de la realidad, se basa en evidencia teórica, empírica, científica, y otra cosa es ser un criticón. Cosas muy diferentes. O sea, el estudiante universitario tiene que basarse en evidencia, en fundamentación teórica. Esa es la gran diferencia entre el profesional y entre el que no lo es, entre el que estudia en la universidad y en el que no. Claro, pueden haber ciudadanos autodidactas, ¿no? Pueden haber. Y muy reconocidos y muy buenos. ¿Hacia dónde va la ciudadanía? ¿Hacia dónde va la institucionalidad en el Perú? En el Perú del Bicentenario. Miren, este es otro dato revelador y dramático. La población confía más, 70%, en las Fuerzas Armadas que en el Congreso de la República. Apenas un 31% confía en el Congreso de la República y un 70% confía en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué este dato resulta relevante? Porque el Congreso de la República, ¿no?, es una institución fundamental en el sistema democrático, en el sistema político y en la división de poderes, en la forma elemental y básica de organizar la sociedad. Además, el Congreso, como institución política, ojo, estoy hablando desde el plano de la teoría de la sociología política, es la institución que tiene la capacidad de observar los problemas nacionales y plantear las propuestas de ley o los proyectos de ley o hacer leyes para el desarrollo nacional y para el bienestar general. Pero como están deslegitimados, como no cumplen sus funciones y no tienen una calidad, pierden confianza los ciudadanos en esta institución y entramos en una ilegitimidad institucional. Y entonces todo el respaldo que espera el ciudadano, que aspira el ciudadano, que tiene la esperanza, se destruye y se diluye. Viene la desconfianza, la desesperanza, la frustración. Y hay un 70% que confía en las Fuerzas Armadas, es decir, en los mecanismos de represión. De represión, no solo de las libertades, sino hasta del pensamiento. Esta es la situación de la ciudadanía y de la institucionalidad en el Perú del Bicentenario. Es decir, hemos celebrado un bicentenario en un bicentenario de proclamación de la independencia en un Perú con estas características. El otro dato también, miren, también es grave, ¿no?, porque los peruanos confían más en la prensa que en los partidos políticos. Bueno, y la prensa no comunica lo que realmente ocurre en la realidad. La prensa construye realidades al servicio de los intereses de los grupos de poder. Poder político, poder económico, poder transnacional, poder cultural, poder tecnológico. Los medios de comunicación son estructuras que forman parte de los mecanismos de poder y de dominación ideológica. Los medios de comunicación de masas hoy que han extendido su quehacer a las plataformas digitales. Entonces, el 74% de los peruanos confía en la prensa, radio, televisión y apenas un 30% en los partidos políticos.
También, ¿por qué este dato es relevante? Este dato también es relevante porque los partidos políticos son aquellas organizaciones de la sociedad que articulan las necesidades de la población interpretadas, estudiadas en la realidad nacional, para que con sus estrategias electorales, político-electorales, se conviertan en poseedores del poder del Estado y tomen decisiones implementando programas para atender y resolver estas insatisfacciones de la población. También debo de colocar la nota a pie de página que estoy haciendo una observación a partir de la teoría de la sociología política. Pero si observamos la realidad, vemos que esa teoría no se cumple. ¿Por qué? Porque los partidos políticos no tienen ideología, no tienen programa, no tienen propuesta, desconocen la realidad nacional, y los que arman los partidos políticos son empresarios, son personas con intereses de convertirse en proveedores del Estado, o son personas que tienen algún tipo de problema con la justicia, que lo que buscan son caparazones y protección. Entonces no se confía pues en los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para la vida, para la cultura política. Importantísimos. Sin partidos políticos no existiría gobierno, no existiría Estado, no existiría sociedad organizada políticamente. Pero no tenemos pues partidos políticos. A ver, menciónenme un partido político. No existen partidos, se llaman partidos políticos, pero no son partidos políticos. No tienen ideología, no tienen programa, no tienen masa, no tienen liderazgo. Yo conozco, por ejemplo, personas que ahorita están buscando firmas para armar un partido. O sea, los partidos no se arman de la noche a la mañana pensando en las siguientes elecciones. Los partidos son instituciones que tienen que estar consolidadas, establecidas en la sociedad, que abiertamente tienen que declarar cuál es su ideario y no esconder su ideario, ¿no? Y procurar que allí estén los ciudadanos más honrados, más honestos, notables, con capacidades intelectuales, ideológicas y políticas y sociales y culturales para el bien de la sociedad, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre banda o organización criminal y partido político, pues, ¿no? Partido político es otra cosa. Hoy no tenemos partidos políticos en el Perú con esas características a las cuales hoy observamos desde la teoría de la sociología política. Es decir, en el plano coyuntural tenemos por grupos interesados en captar el poder, que se hacen llamar partidos políticos u organizaciones políticas. Incluso el propio Estado los reconoce como organizaciones políticas y partidos políticos, que una vez que llegan al poder, no solamente no saben qué hacer, sino que se dedican a satisfacer vorazmente sus apetitos de grupo e intereses personales y familiares, y eso agrava la situación de la crisis política en el Perú, porque se deslegitima y otra vez la desesperanza. Y otra vez la desesperanza. O sea, ¿qué alimentan los procesos electorales y qué hace que un determinado candidato se ubique como ganador? La desesperanza acumulada de la población, porque los electores van de desesperanza y desesperanza y frustración tras frustración. Claro, y finalmente elegimos a quienes no debemos de elegir, porque tenemos una crisis de ciudadanía, pues porque el modelo educativo no nos construyó ciudadanos. Ciudadanía no solamente significa ejercer derechos y reclamarlos, ¿no? Para yo ejercer mis derechos y reclamarlos, primero debo de cumplir. Y en el último cuadrante, lo que tenemos es una situación también delicada, ¿no? Dice: ciudadanía y democracia en el Perú del Bicentenario y del siglo XXI. 76% de peruanos, estoy redondeando las cifras, que consideran que la democracia no es importante. ¿En dónde viven? En la sierra, 43%, y en la selva, 33%. Este es un serio problema
de la distancia que existe entre el Estado y las preocupaciones de la población del interior del país. No se sorprendan si el próximo resultado electoral sigue siendo el mismo que hemos tenido hace un año. No se sorprendan, porque los partidos políticos o llamados partidos políticos no quieren entender esta realidad. ¿Saben por qué no la quieren entender? Porque no la miran. ¿Y saben por qué no la miran? Porque creen que no existe. Creen que no existe la insatisfacción de los ciudadanos. Y eso es gravísimo. La realidad empírica no va a dejar de existir por el simple hecho de que alguien diga que eso no existe. La realidad empírica ahí está, seguirá y continuará con su tendencia a seguir agravándose. Miren, con tan poquísimos datos podemos tener un panorama de lo que yo denomino la crisis multidimensional. Por supuesto que esta construcción de observación de la realidad nacional, a la que yo denomino crisis multidimensional, en coherencia con Manuel Castells, que es uno de los autores que trabaja muchísimo también las relaciones entre comunicación y poder, está fundamentada, descrita y argumentada con mayores datos que progresivamente puedo ir mostrándoles en las siguientes sesiones.